Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Estamos acá un martes más, continuando con el estudio del libro de Hechos y hoy vamos por el capítulo número 21. Ahí se me olvidó, 21. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros durante este inicio de semana y sabemos que nos acompañarás en todo momento. Gracias, Padre, porque sabemos que caminas con nosotros, que así como Pablo en todos sus viajes y en todo lo que pasó, estuviste con él, de la misma forma estás con nosotros. Así que te damos gracias, te alabamos, Señor, y te bendecimos y ponemos este tiempo que vamos a estar aprendiendo de tu palabra para que tu espíritu nos enseñe y nos haga crecer cada día más. Así que te damos las gracias y en tu nombre oramos. Amén. Ok, entonces, como les digo, vamos por capítulo 21. Ya casi se nos acaba este libro, pero tranquilos, ahí les tengo algo nuevo con lo que vamos a seguir. Voy a compartirles la pantalla para que vean la presentación del día de hoy. Vamos a ver si es este. Ok, ahí tienen que estar. Entonces, vamos por capítulo 21. En el capítulo anterior, habíamos visto cómo Pablo se había reunido con los ancianos de Éfeso y Mileto, y ahí se había despedido de ellos, les había abierto su corazón. Vimos a un Pablo pastor, a un Pablo que amaba a sus discípulos y a todos aquellos a los cuales él había estado formando, y les deja instrucciones finales, instrucciones súper importantes de cuidarse ellos, pero también cuidar a la iglesia, porque iban a haber personas que iban a llegar a robarse las ovejas, dice como lobos rapaces, decía, ¿verdad? Que no iban a tener piedad. Y ahí es donde nosotros también como iglesia tenemos que cuidar a cada una de las ovejas, a cada una de las personas que Dios nos da para servirles, o si estamos en un grupo paz, a las personas que tenemos en nuestro grupo, o si servimos en algún ministerio, a las personas que tenemos ahí. Después Pablo también se dirige, va para Jerusalén, y él dice que sabe que le esperan persecuciones y tribulaciones. O sea, él sabe, ya el Espíritu había trabajado en él, ya seguro le venía avisando de qué era lo que iba a pasar, pero él aún así dijo, tengo que ir a Jerusalén. ¿Verdad? No me importa mi vida, es el gozo del Señor, el gozo de la tarea hecha, lo que importa, así que vamos hacia allá. Y aquí es donde entonces retomamos esta historia, Hechos capítulo 21. Y dice así: después de separarnos de ellos, y vea que todavía sigue hablando en separarnos, quiere decir que Lucas todavía sigue con Pablo, zarpamos y fuimos directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba por Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando a mano izquierda, navegamos a Siria y llegamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Entonces, recordemos que venían del lado de Asia, vinieron por agua, vinieron por barco, y aquí voy a ver si me devuelvo. Ahí está el mapa, ¿verdad? Entonces, se vinieron por agua hasta llegar a Tiro. Entonces, ahí estaban y resulta ser que Pablo no solamente Pablo sabía lo que iba a suceder, sino que inclusive los mismos discípulos ya sabían, me imagino que habían escuchado, y recordemos que durante todos sus viajes había sido perseguido por judíos y tal vez, muy posiblemente, estos judíos habían mandado cartas o mensajeros comentando lo que estaba pasando en Asia, comentando lo que estaba pasando en sus sinagogas con Pablo, y esto ya ha llegado a manos del Sanedrín, ¿verdad? A manos de los judíos, que inclusive eran los mismos judíos, eran los mismos jefes para los cuales él había trabajado. Entonces, dice que llegaron a Tiro y ahí llegaron donde estaban los discípulos. Quiere decir que ahí ya había una iglesia. Seguimos en el 4. Hallando a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos por el Espíritu decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos. Todos con sus mujeres e hijos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Vemos otra vez una escena triste.
¿verdad? Y aquí podemos ver que en realidad Pablo no solamente llegaba y predicaba y hacía la obra y ya, sino que Pablo formaba gente, Pablo formaba vínculos para que la gente llegara y se doliera por lo que iba a pasar. Quiere decir que tenían una relación con él, para que se hincaran con él, lo abrazaran, lo besaran, lloraran por él, se entristecieran por él. Era porque realmente tenía un vínculo con su gente. Y esto es algo que a veces se nos olvida a tanto pastores, líderes, personas que tienen otras personas a cargo, y es que hay que formar vínculos. Un día de estos hablaba con alguien y yo le decía, la gente no sigue actividades, la gente sigue gente. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, sí, la gente va a seguir gente, pero sigamos gente que tenga a Cristo, que demuestre a Cristo, que transpire a Cristo. Esa es la gente a la cual tenemos que seguir, que realmente se comporte como Cristo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de comportarnos y seguir las enseñanzas de Jesús y que la gente pueda relacionarse con nosotros, pueda crear un vínculo. Hay personas que a veces han venido a la iglesia y se quedan no por el edificio, no por lo que, sino porque alguien simplemente le dijo buenos días, lo saludó, creó vínculo. Entonces, Pablo nos enseña aquí que él tenía realmente un vínculo con su gente. Y vean que dice que los discípulos le pedían en el espíritu que no fuera a Jerusalén. Entonces, no era que no quería que fueran a Jerusalén, ¿verdad? Ellos no querían perder a Pablo. Seguimos en el 7. Nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y llegando a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos con él, fuimos a Cesarea, entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Aquí vamos a ver que aparece un personaje que habíamos estudiado al inicio o en la primera parte, en los primeros capítulos del libro de Hechos, que es Felipe. Si recordamos, aquí nos da una indicación de cuál Felipe es. Recordemos que habían dos Felipe, Felipe el apóstol y Felipe el discípulo. Dice que era uno de los 7. Estos eran los que habían sido elegidos de los discípulos que seguían a los apóstoles cuando estaba creciendo la iglesia, porque ellos necesitaban gente que atendiera a las viudas y atendiera a las mesas. Y dentro de eso sale sale Esteban y sale Felipe. ¿Ok? Entonces, este Felipe también fue el que fue a predicar a Samaria, fue el que tiene un encuentro con el etíope, es aquel que el Señor traslada, dice que arrebata y lo lleva después del etíope a otro lugar. Entonces, pero esto había sucedido Felipe con los apóstoles, nunca con Pablo. Entonces, muy posiblemente era la primera vez que Pablo se encontraba con Felipe. Tal vez los demás no, pero Pablo sí. Bueno, la Biblia no nos dice si tuvieron algún otro encuentro. Pero vean que ya no habla de Felipe el discípulo, sino que nos habla de Felipe el evangelista. Y aquí nos da una idea de qué estuvo haciendo Felipe durante todo ese tiempo, desde que lo dejamos, cuando fue trasladado, hasta la fecha. Dice que él era evangelista, él llevaba el mensaje. Quiere decir que durante todo ese tiempo, él estuvo ahí predicando el evangelio y ahora ya era alguien maduro, alguien crecido y que era evangelista. Entonces dice Hechos 21, 9, 10. Quien Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces no solamente tenía hijas, sino que eran hijas que tenían el don de profecía. Dios les daba ese don de profetizar. Mientras nosotros permanecíamos ahí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. A pesar de que Felipe tenía 4 hijas que eran profetizas o que profetizaban, el Señor no las usa para decirle a Pablo lo que quiere decirle, sino que utiliza a Agabo. Agabo ya lo habíamos conocido antes. Agabo también apareció en un momento donde desciende y va a Antioquía, ¿verdad? A la iglesia que se estaba formando ahí, y les dice de que
iba a haber una gran hambruna. Y eso lo encontramos en Hechos 11:27. Dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, Agabo, daba a entender que por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempos de Claudio. Y esto es lo que hemos visto en capítulo 11. Ya Agabo y Pablo se habían encontrado, lo que Agabo había profetizado muy posiblemente se había cumplido. Recordemos que Pablo y la iglesia de Antioquía recoge una ofrenda y se la lleva a los de Jerusalén. Entonces Agabo era una persona respetable, era un profeta muy reconocido en la época y en la zona. Y entonces dice que cuando Pablo está con Felipe y con todos los que iban con él, desciende Agabo de Judea a donde estaba. Y dicen, y viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Y aquí quiero que pongan atención a esto, porque va a ser muy... le va a contar a Pablo qué es lo que va a pasar con él y después vamos a ver cuándo es que se cumple esto. Le dice, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, o sea, Agabo llegó, agarró la faja de Pablo, lo que tenían ahí, y Agabo se ató. Esto dice el Espíritu Santo, y este era un mensaje para Pablo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces le dijo, Pablo, así dice el Señor, el dueño de este cinto, o sea, usted, cuando vaya a Jerusalén, lo atarán los judíos. Vean que no decía los gentiles, sino los judíos, pero los judíos lo llevarán y lo entregarán en manos de gentiles. O sea, en manos, en ese tiempo, los gentiles que estaban en Jerusalén eran romanos, era la autoridad que estaba ahí, era la autoridad de ese momento. Entonces, lo que Agabo le estaba diciendo, vas a llegar, los mismos judíos te van a apresar y ellos te van a entregar a las autoridades para que te juzguen y te maten. ¿Ok? Entonces, hablaba algo malo que sucedía, ¿verdad? Hablaba algo que no era bonito. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar tranquilos si nos dieran una noticia así? ¿Cuántos de nosotros llegaríamos y diríamos, ah, no, entonces mejor no voy, porque ya yo sé lo que me va a pasar? A veces el miedo viene de la incertidumbre de que no sé qué va a pasar. Generalmente el miedo es por eso. Entonces, aquí Pablo ya le estaban diciendo lo que iba a pasar. Pablo tenía que tomar una decisión. Podía huir. Y yo creo que todos los discípulos, si Pablo hubiera huido, lo hubieran respaldado, lo hubieran protegido, le hubieran dado recursos para que huyera. O Pablo tenía la otra opción: seguir su corazón, seguir la voz de Dios, seguir lo que estaba preparado para él. ¿Ok? Entonces, aquí él tomó la decisión siguiente, ¿verdad? Pero como les digo, ahí los discípulos también, y ahorita vamos a ver, los discípulos le rogaban. Vean lo que dice en Hechos 21:12. Dice, al oír esto, al oír lo que Agabo le estaba diciendo, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Entonces, los mismos discípulos, como les digo, ellos estaban dispuestos a ver que Pablo huyera. Pero Pablo, es mejor salir de aquí. Pablo, no vayas. Mira, si vos vas ahí, te van a matar, van a hacer esto, mejor no vayas. No sé si esta escena le recuerda una otra escena parecida con Jesús. En Hechos 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Verdad? Ya Jesús sabía lo que iba a pasar, Pablo sabía lo que iba a pasar. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera que te acontezca esto. Era la misma buena intención de unos y la misma buena intención de Pedro. Recordemos que inclusive el Señor aquí le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque Dios sabía, o Jesús sabía, que eso no venía de Dios, que esas palabras venían de Satanás, que quería hacer que no cumpliera con su propósito.
Y es lo mismo que le está pasando a Pablo. No era que estos discípulos tenían mala intención. Ellos no querían realmente dañar a Pablo, no querían dañar a nadie, pensaban en su bienestar, pero Pablo sabía en su corazón que lo que tenía que suceder venía del Señor. Y ahí es donde también nosotros tenemos que estar confiados de que mucho de lo que sucede, todo lo que sucede en nuestra vida cuando caminamos en el Señor, viene con un propósito de Dios, sea cual sea. Sé que es difícil pensar y decir, bueno, ¿cómo esto va a ser de Dios? ¿Verdad? Pero vamos a ver conforme avanza cómo Dios va a ir cuidando y va a ir respaldando a Pablo a pesar de todo lo que suceda. Recordemos que la Biblia dice que él dice, en valle de sombra me acompañarás. ¿Verdad? Entonces, no es que no vayamos a pasar dificultades, sino que en medio de ese valle de sombra, en medio de las circunstancias, Dios va a caminar con nosotros, ¿ok? Entonces sigue diciendo, y Pablo le respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? O sea, le dice, vean, ustedes no me están ayudando. Ustedes, yo tratando de ser fuerte, yo tratando de ponerle, de hacerme, ¿verdad? El que ahí voy, y ustedes no me están ayudando. Entonces dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? O sea, a Pablo le dolía y Pablo sabía lo que iba a pasar y él sabía que no los iba a volver a ver, etcétera, ¿verdad? Entonces, le dijo, pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces él dijo, vean, yo estoy dispuesto a lo que venga. Si viene en el nombre del Señor Jesús, si viene por hacer mi ministerio, si viene por hacer lo que el Dios me ha pedido, yo lo voy a hacer. No solamente que me aten, así como dijo Agabo, estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús. Vean la pasión, por eso yo siempre he dicho, Pablo era 100% apasionado persiguiendo judíos, pero también era 100% apasionado siguiendo a Cristo. Entonces, él sabía que a pesar de, Dios iba a estar con él y que a pesar de, él lo estaba haciendo para el Señor. Sigue diciendo, como no lo pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Dijeron, bueno, Pablo, te apoyamos. Vos tomaste decisión, sabes que eso es para servir al Señor, sabes que el Señor es el que te está llevando, no te vamos a decir nada más. No vamos a entorpecer lo que Dios quiere hacer en tu vida. No vamos a entorpecer esta obra que a pesar de que nosotros creamos que es mala, el Señor está ahí. Así que hágase la voluntad del Señor. Y aquí es donde nosotros también tenemos que aprender a respetar esta voluntad. Entonces el Espíritu no, a través de cada uno de estos, lo que estaba haciendo era preparando a Pablo. Suena raro, ¿verdad? Que alguien llegue y que el Espíritu nos empiece a preparar para cosas. No sé si a ustedes les ha pasado de que el Espíritu les empieza a hablar, les empieza a mandar versículos, les empieza a decir cosas con la gente, y ustedes pasan por una situación y ustedes dicen, ahora entiendo por qué venían todas esas cosas, por qué me traían esos versículos, por qué la gente me decía eso, era que el Espíritu me estaba preparando. Entonces sigue diciendo, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo y con quien nos hospedamos. Aquí habla de alguien que se llama Mnasón y lo llama un discípulo antiguo. Muy posiblemente este discípulo antiguo quiere decir que era un discípulo que ya conocía desde hace mucho tiempo o un discípulo que muy posiblemente venía de los 72 de Jesús. Que de todos aquellos, recordemos que a Jesús no solamente lo seguían los 12, sino que había otro grupo de 72 que caminaba con él. Entonces, podríamos suponer, cuando habla de un discípulo antiguo, que era un discípulo de estos que caminaron con Jesús, que venía de estos 72. Entonces dice que se lo encontraron y se quedaron en la casa de él. ¿Ok? Después entonces llega Pablo, ya Pablo está en Jerusalén, y Pablo va a llegar donde las autoridades suyas, que era el Consejo Apostólico. ¿Ok?
Ya Pablo había estado ahí antes, ahora lo vamos a ver. Pero entonces dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Vean lo interesante. A Pablo le habían dicho, cuando llegues a Jerusalén, los judíos te van a arrestar. Cuando lo reciben con gozo. No los judíos, sino el consejo apostólico, aquellos que eran seguidores también de Jesús. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haber saludado les contó una por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces, Pablo llega, entra al consejo apostólico. Nos recordemos que los apóstoles no habían sido esparcidos, sino que se habían quedado en Jerusalén. Entonces, esa era como su centro de operaciones y todos reportaban ahí. Entonces, lleguéis que se encuentran a Jacobo. Se habla de que Jacobo en este tiempo había asumido como la presidencia de este consejo apostólico. Como les digo, ya habíamos escuchado acerca de Jacobo en Hechos 15, cuando dice, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, no contienda, no pequeña con ellos. ¿Con quiénes? Con unos que habían ido a querer circuncidar a los gentiles. Por eso se dispuso Pablo, Bernabé y otros de ellos subir a Jerusalén y a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta situación. Versículo 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oíd. Entonces, ya Pablo había tenido este encuentro con Jacobo, ya Pablo había estado en Jerusalén, ya Pablo había estado en este concilio para exponer sus ideas. Pero ahora dice que les va a exponer cada una de las cosas que Dios hizo por medio de su ministerio. Llegó a dar reporte y les dijo detalladamente qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó, cuántas personas aceptaron al Señor Jesucristo, cuántos milagros, cuántos, ¿verdad? Todo les dio, dice, a una por una de las cosas. Entonces, dice, cuando ellos lo oyeron, versículo 20, glorificaron a Dios y le dijeron, y aquí vamos a tener un doble mensaje, pongan atención a ver si lo descubren. Ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y le dijeron, wow, qué montón. Y le dieron millares. O sea, no cuántos cientos, ¿verdad? Sino cuántos millares de judíos han creído. Es impresionante, Pablo. Qué bueno, Pablo. Me alegra. Dice, y todos son celosos de la ley. Ok, aquí quiero ver esta otra parte del mensaje, porque le dice, muchos judíos han creído, millares de judíos han creído, pero son celosos de la ley. Cuando habla de celosos, utiliza una palabra griega que es celotes, que quiere decir persona con entusiasmo o pasión que defiende ciegamente algo. Entonces, judíos que habían creído, que se habían convertido a las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero defendían ciegamente las leyes y las costumbres y las tradiciones de Moisés. Esto es lo que van a decir ahora. Ok, ellos decían, sí, sí, muy bonito, pero esto es intocable. La ley es intocable. Las costumbres son intocables. Todo lo que nosotros, eso es intocable. Eso nadie puede venir a quitárnoslo. No importa, sí, nosotros podemos creer en Jesucristo, sí, sí, eso sí, pero esto es lo importante. Aquí quiero comentarles algo. A veces nosotros somos lo que creemos. Nosotros somos nuestras creencias. Entonces, en lo que usted cree es lo que usted va a hablar o de lo que usted va a decir. Nosotros podemos llegar y decir, sí, yo creo en Jesucristo, pero su creencia real es esta, también es Jesucristo y todas sus enseñanzas, o usted está diciendo, sí, sí, yo creo en Jesús, vengo a la iglesia, inclusive puedo ser servidor, etcétera, pero para mí es más importante esto. Si yo tengo que escoger inclusive entre servir y esta otra cosa, a veces es más importante, no sé, hacer esto, quedarme en mi casa, ahí viendo tele, etc. Y entonces, ahí es donde la gente, o tenemos que medir qué es lo que queremos hacer. Y aquí aclaro, también necesitamos como servidores, como líderes, como pastores, tiempos de descanso, tiempos con nuestra familia, etcétera. Pero muchas veces tiene más peso nuestras creencias que lo que nosotros sabemos o queremos hacer para el Señor.
¿verdad? Yo siempre, una de las áreas que tengo a cargo es el proceso de nuevos servidores aquí en Comunidad Paz. Y algo que les digo es que nosotros no podemos comenzar a servir por emociones. Y nosotros no podemos comenzar a servir sin un propósito de por qué queremos servir. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo sirvo por una emoción o el momento en que yo no sé nada más por qué estoy sirviendo, sino porque quería servir, les puedo asegurar que en el primer momento que venga algo mejor, voy a dejar de servir. ¿Por qué? Porque no es parte de su creencia. Y así como estos judíos, que ellos sí se habían convertido, decían qué bonitas las enseñanzas, me gusta mucho, wow, salí súper motivado de esta reunión, de este culto, de esta enseñanza, de este video, pero esto es importante y esto es intocable y sigo pensando en esto y sigo creyendo en esto. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que medir en nuestra vida qué es lo realmente importante. ¿Qué pesa más? ¿Verdad? Entonces, aquí estos ancianos le decían, sí, los judíos están creyendo, pero vieras que para ellos la ley es súper, súper importante y no están dispuestos a ceder la ley por la gracia. ¿Okay? Y aquí también tenemos que tener cuidado. No, a veces somos muy legalistas y dejamos la gracia, ¿verdad? Pero ellos no estaban dispuestos a ceder la ley por la gracia. Entonces, esta misma palabra, celotes, viene y más adelante, bueno, y antes, inclusive desde antes ya venía, inclusive se menciona que uno de los discípulos era de la secta de los celotes, que era Simón, era una facción política nacionalista, extremista, que querían defender y retomar otra vez Jerusalén, y si fuera en este tiempo son los que ponen bombas, imagínense. Así uno de esos tenía Jesús dentro de sus 12. O sea, el Señor puede hacer grandes cosas. Entonces, ¿verdad? Les dice que las leyes y las costumbres de Moisés son importantes. Dice, versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y vean que aquí ya se empieza a tergiversar el mensaje. Porque les dice, pero a estos judíos celosos de la ley les han dicho que has dicho a los judíos que está bien que no se circunciden, que está bien que no circunciden a sus hijos y está bien que no hagan, que no hagan las costumbres. Lo interesante y lo curioso es que Pablo nunca dijo eso. Lo que hemos estudiado, Pablo nunca se fue contra las leyes ni las costumbres judías. Inclusive Pablo las cumplía. Recordemos que Pablo celebraba Pascua, por eso iba a Jerusalén cada cierto tiempo. Pablo hizo voto nazareo, por eso se rapó y después fue a presentar voto, ¿verdad? A Jerusalén. Entonces, él entendía y él cumplía cada una de estas leyes. Pero recordemos que habían judíos celosos desde otros lugares que lo habían querido matar, que lo habían querido apedrear, que lo llevaron muerto hasta la salida de la ciudad, y muy posiblemente estos judíos celosos también se habían venido para acá y habían traído chisme y habían traído murmuración de lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, diciéndoles, ¿verdad? Que nos dio versículo 22. ¿Qué hay pues? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué, Pablo? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Y aquí le estaba diciendo, Pablo, la gente sabe que viniste. El nombre de Pablo ya se escucha, ya la gente lo reconoce, pero la gente no se va a reunir para escucharte. Va a venir a reunirse para ver cómo te juzgan, qué es lo que decís, cómo lo decís, por qué lo decís. ¿Por qué? Porque ya su mente está pensando en que hay algo que estás haciendo mal. Entonces, donde les dice, la multitud se reunirá de cierto, ok, sí, la gente va a venir porque oirán que has venido. Entonces, Pablo, tenés que hacer algo para volver a ganarte a la gente. Pablo, a ver, vos sabés cómo es este asunto de política y todo esto, hay que mantener bien las masas, hay que hacer las cosas tranquilo, no hay que alborotar el brain ni hacer pleito,
Así que te vamos a proponer una estrategia para que volvás a ganar adeptos dentro de estos judíos celosos de la ley que han creído, para que ellos vean de que seguís siendo el mismo. Lo curioso es que durante todo este tiempo, Pablo dejó de ser el mismo. Ya no era Saulo, ya no perseguía a cristianos, ya no había enojo en su vida. ¿Verdad? Pablo había sido transformado. Entonces, estos judíos tal vez esperaban a ver ese otro Pablo, ¿verdad? Desde el inicio. Pero entonces les dice, y esta es la estrategia que le van a poner. Y vean que es una estrategia casi que muy política, muy como, hagámoslo para tener a la gente tranquila. Le dice, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Cuál voto? Era el voto de este Nazareo. Tómalos contigo, purifícate con ellos para que te vean haciendo el rito, para que vean que vos también te purificás, presentas ofrendas, haces todo el asunto y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Entonces, Pablo, mira, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Necesitan verte, ¿okay? Necesitan que la gente te vea haciendo cosas para que sigan creyendo otra vez en vos, de que vos no estás haciendo nada de esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hay 4 muchachos, 4 jóvenes que tienen que hacer el voto nazareo. Entonces, ¿por qué no lo haces con ellos? ¿Verdad? Era algo que se hacía muy público, entonces, hacelo con ellos y así te ven de que estás haciendo igual, ¿verdad? Cumplís el voto otra vez. Y les pagas para que la gente diga, ay, qué dadivoso Pablo. No solamente hace votos, sino que también paga para que cumplan ese voto. ¿Verdad? Y entonces vos les pagas para que se les une la cabeza y entonces todos dicen, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Aquí hay que ver algo interesante. Muchas veces nos comportamos y hacemos cosas para agradar a la gente más que agradar a Dios. Hacemos cosas para no alborotar, como dicen, el panal. Igual, siempre tenemos que guardar respeto hacia los demás, siempre tenemos que guardar, ¿verdad? Ese distanciamiento correcto en muchas áreas y para no entrar en conflictos, porque una cosa es presentar el evangelio y otra cosa es discutir el evangelio. Hay muchos que se van y en vez de presentar el evangelio, les meten el evangelio y entran en una discusión sobre el evangelio. Eso no es la forma correcta de hacerlo. El evangelio es amor. ¿Okay? El evangelio entra y va transformando la vida. No somos nosotros los que lo hacemos. Pero entonces, muchas veces, nosotros tratamos de hacer cosas para que la gente sienta que todavía somos parte de. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque esto pasa tanto afuera de la iglesia como dentro de la iglesia, en nuestra relación con Dios como fuera de nuestra relación con Dios. Tratamos de que todo el mundo esté tranquilo. Hacemos inclusive, vamos a ver, hacemos cosas, hacemos prédicas, hacemos enseñanzas, hacemos grupos, hacemos un montón de cosas para que la gente esté tranquila y no hable. Nos adaptamos a la gente. Pablo aquí le estaban diciendo, Pablo, adáptate a ellos. Pablo, hace lo que para ellos, tal vez para vos no, pero no importa, tenerlos tranquilos, no hay por qué discutir. Mientras estén ahí, vas a ver que todavía, ¿por qué? Porque también muchos de ellos daban sus ofrendas, daban sus diezmos, servían, eran personas de influencia, era un montón. Entonces, a este consejo apostólico de una u otra forma a veces les servía. Entonces, tenemos que tener cuidado la forma en que nos comportamos. Recordemos que nosotros sí servimos para la gente. Dios nos llamó a servir a la gente, pero nosotros al que agradamos es a Dios. ¿Ok? Entonces, después les dicen, pero no te preocupes, lo de los gentiles todavía lo mantenemos, ¿verdad? Lo que habíamos negociado, lo que habíamos dicho a los gentiles, eso no lo vamos a cambiar, ellos ya saben cómo es el asunto, ya se los hemos expuesto, así que ellos dijeron que no, que tranquilo, que eso no había ningún problema, porque por sí eran gentiles, no valían. Pero con el caso tuyo, que sos judío, sí tenés que hacerlo. Y entonces, Hechos 21-25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Ellos no tienen que hacer voto nazareo, ellos no tienen, o sea, quédate tranquilo, tu trabajo, tu obra,
tu ministerio, lo que nos contaste paso por paso, excelente, muy bien, les dice, ¿verdad? Ellos, déjalo así, eso está muy bien. Eso, nada, lo que necesitamos es vos en relación con ellos, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con tu ministerio, es vos. Solamente dice que solamente se abstengan de lo sacrificado, de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Si usted no vio esto, le recomiendo ir después del capítulo 12, 13, por ahí es donde hablamos de esta parte. Ahí va a encontrar el video. Entonces le dice que haga esto. Entonces Pablo fue obediente. Pablo fue humilde. Y en versículo 26 dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, Pablo lo estaba haciendo. Pablo dijo, bueno, ok, voy a ser obediente, voy a sujetarme a mis autoridades. ¿Ok? Voy a hacer. Pero vean lo que pasa. Y aquí es donde uno dice, ¿cómo jode la gente a veces? Dice, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia. ¿De dónde? De Asia. ¿De qué parte eran? De aquellas iglesias que lo habían apedreado, que lo habían boicoteado, que lo habían insultado. Esos judíos de Asia ahora estaban en Jerusalén. ¿Ok? Y dice, y al verlo en el templo, dijeron, ¿y este qué hace aquí? Suave, pero este no fue el que dice, sí, pero ¿y qué está haciendo? Pero este fue el que nos alborotó allá. Recuerden que decía, alboroto en, ¿verdad? Este fue el que alborotó en Tesalónica, este fue el que alborotó en Berea, en Pisidia. O sea, ¿qué está haciendo aquí? Dice, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Se alborotaron a la gente, empezaron a hablar, empezaron a decir, y dice que alborotaron a la multitud. La gente empezó a hablar y dice que le echaron mano. Cuando dice que le echaron mano, quiere decir que lo agarraron y lo sacaron. Vean lo que dice. Le echaron mano gritando, israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces, vean que lo agarran, empiezan a decir, hey, gente, vean, este es el que vino a alborotar nuestras iglesias. Este es el que ha estado haciendo esto. Este es el que ha estado hablando mal de la ley. Este es el que ha estado hablando contra el templo. Cosa que nada de eso, como pudimos ver, realmente sucedió. Pero dice que otra cosa fue, ha profanado el templo, porque ha metido un griego en el templo. Recordemos que los griegos y otros que no eran judíos eran gentiles. Los judíos no se relacionaban con gentiles. Recordemos a Pedro cuando llega donde Cornelio y le dicen, ustedes saben lo aborrecible que es para un judío relacionarse con un gentil, pero aquí me mandó el Señor. Ok, así, entonces, resulta ser que dijeron, ha metido a un griego al templo. ¿Por qué? Decían en el 29. Decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad, no en el templo, en la ciudad, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ya habíamos visto también a este Trófimo. En Hechos 20 dice 4, lo acompañaron hasta Asia Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Entonces, Trófimo era alguien que venía de Asia, que muy posiblemente era griego, ¿verdad? Que había estado ahí, se había convertido al Señor, se vino con todos estos caminando, ¿verdad? Llegando hasta Jerusalén con Pablo, había estado en la ciudad con Pablo, pero estos judíos de Asia que venían casi que persiguiéndolo, dijeron, no solamente está en la ciudad, viera que también está en el templo. Vean cómo los celos de alguien puede crear mentiras, cómo los celos de alguien realmente van con maldad. Y eran judíos, gente que creía en el Señor, gente que conocía la ley, ¿verdad? Pero su corazón, en su corazón fue más importante la ley que la gracia. En su corazón estaba
esto de defender algo que inclusive muchos de ellos, Jesús les reclamaba a los judíos de que ponían la ley, pero ni siquiera ellos la cumplían. Entonces, estos judíos en sus celos comenzaron a inventar cosas. Recordemos, como les digo, que Pablo fue expulsado. Trófimo, que fuera griego, ¿verdad? Para el pueblo, dice que utilizaron a Trófimo, era para los gentiles prohibido pasar más allá de un patio que se llamaba el patio de los gentiles, ¿verdad? Entonces, inclusive habían señalamientos dentro del templo y afuera del templo, tanto en griego como en latín, que decía, ningún extranjero puede pasar la barrera que rodea al templo y al recinto. Cualquiera que sea sorprendido traspasando será personalmente responsable por su muerte resultante. Entonces decían, cualquier extranjero, cualquier gentil, si trata de pasar este límite y entra al templo, lo podemos matar, y al que lo trajo también lo podemos matar. De ahí fue donde se agarraron estos judíos de Asia, celosos de Pablo, y dijeron, y metió un griego. Entonces, ahí es donde la multitud se alborota, la multitud, de verdad, empieza a exaltarse, lo agarran, y dice en el 30, toda la ciudad se alborotó, ni siquiera fue el templo, toda la ciudad. Y se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo. Lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Quién cerró las puertas? Muy posiblemente los sacerdotes dijeron, esto mejor nosotros nos lavamos las manos y ustedes hagan lo que quieran ahí afuera. ¿Okay? Entonces dice que se alborotó la ciudad, lo arrastraron, lo sacaron del templo, cerraron las puertas para que nadie más volviera a entrar, y dice, intentaban ellos matarlo. Entonces, imagínense la situación. Lo sacaron, lo arrastraron, y no fue que dijeron, bueno, vamos afuera a hablar. No, dice, intentaban matarlo, muy posiblemente lo estaban golpeando, y no era uno, no eran dos, era una turba que estaba contra Pablo. Dice, cuando se le avisó al comandante de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, vean que era toda la ciudad de Jerusalén, todos los discípulos, inclusive todos judíos que habían creído, todos estos judíos que estaban ahí, que eran celosos de la, todos estos estaban ahí alborotados. Y dice que avisaron al comandante de la compañía, que aquí se está refiriendo a la fuerza militar romana que estaba ahí. Cada ciudad tenía como una comisaría, y estaba este comandante que tenía su ejército ahí romano para cuidar la ciudad, para que no se hicieran alborotos. Los romanos no podían intervenir en las cosas del templo. Ellos no se metían en los pleitos del templo. Recordemos inclusive cuando Pablo es agarrado en una y le dijeron, no, vea, si esto no tiene nada que ver con la ciudad, esto es solo con ustedes, arréglenselas. Nosotros no nos vamos a meter, y verdad. Pero en este caso era toda la ciudad alborotada, y ahí a Roma no le servía una ciudad alborotada, no le servía una ciudad que se había sublevado y que estaba haciendo alboroto contra Pablo, que vamos a ver que no sabían quién era Pablo. Entonces, en el 32 dice, este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió a la turba, corrió a ellos. Cuando ellos vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y sí, claro, llegó a la policía. Entonces, llegando el comandante, lo prendió, o sea, lo agarró, lo mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era este y qué había hecho. El comandante dijo, a ver, agárrenlo, pónganle las esposas, a ver quién es este y por qué está pasando todo esto. A ver, que alguien me explique. Pero entre la multitud, unos gritaban otra cosa, otros gritaban otra cosa. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, lo mandó a llevar a la fortaleza. Unos decían, unos hablaban, nadie se ponía de acuerdo. Esto también ya había pasado. ¿Se acuerdan cuando decían que había unos que gritaban, pero no sabían qué sucedía exactamente? Muy posiblemente eso también estaba pasando. Entonces, dice que estaba el alboroto, y como nadie le pudo dar respuesta a este comandante romano, dijo, llevémonos a la fortaleza para que se calme la turba y después resolvemos a ver qué hacemos. Y aquí comienza el encarcelamiento de Pablo. Aquí comienza el tiempo
en que Pablo es encarcelado por Roma. Dice el 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso muerto por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Cuando habla en peso muerto, no quiere decir que Pablo no caminaba. Pablo no iba por sus propios medios. Prácticamente era arrastrado. Recordemos que la multitud lo había golpeado y quería matarlo. Entonces, muy posiblemente no estaba en muchas condiciones, ¿verdad? Y dice que a causa de la violencia de la multitud, o sea, estaba bastante golpeado. La multitud, la violencia, vean lo que puede causar unas cuantas palabras de una, dos, tres, no sabemos cuántos eran, en una multitud. Tengamos cuidado cuando uno, dos o tres hablan porque pueden alborotar una multitud. Tengamos la capacidad de poder llegar y discernir y cuestionar y analizar y preguntar para tomar una decisión y actuar. ¿Ok? Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. ¿Ok? No sé si aquí les suena lo que les había dicho de la profecía de Agabo. ¿Ok? Recordemos que Agabo le dijo, al dueño de este cinturón, los judíos lo van a atar y lo van a mandar y lo van a poner en manos de gentiles. ¿Qué había sucedido actualmente? Los judíos lo agarraron, lo golpearon y ahora en manos de quién estaba? De gentiles, romanos. Se había cumplido lo que Agabo había dicho. Yo imagino a Pablo dándole vuelta en su cabeza mientras lo arrastraban, diciendo, esto era lo que Agabo había dicho. Sí, esto era lo que Agabo había profetizado. Bueno, ya se cumplió. Pero también eso había sucedido un tiempo atrás también. ¿Ok? Entonces, Hechos 21:37 dice, cuando estaban a punto de meterlo en la fortaleza, Pablo dijo al comandante, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Entonces Pablo habló en griego al comandante. El comandante dijo, ¿sabe? ¿Usted por qué me está hablando en griego? O sea, usted está hablando griego. ¿Quién es usted? Y vean lo que le dice el comandante. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó en una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Este que está hablando, este egipcio que se menciona, dice el historiador Josefo, también lo menciona, dice que dirigió un ejército de 4,000 hombres sicarios, fanáticos, por ahí el año 56 después de Cristo, hacia el Monte de los Olivos, declararon que tomarían el control del templo, que ya eran un grupo de judíos comprometidos con el derrocamiento violento de los romanos. Los soldados romanos lograron dispersarlos y el líder huyó. Entonces le dijo, tú no eres este líder que huyó, que trató de venirse contra Roma para recuperar Jerusalén. Por eso no es que te están golpeando y todo el asunto. ¿Por qué me estás hablando en griego si eres egipcio? Entonces, Pablo dijo, no, sabe. Le voy a sacar mis credenciales. Entonces, Pablo le dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Cuando dijo judíos de Tarso, recordemos que las personas que eran de Tarso automáticamente tenían la ciudadanía romana. Entonces le estaba diciendo, yo soy judío romano, tengo ciudadanía romana. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. O sea, yo no vengo de cualquier pueblito, vengo de una ciudad de Tarso, una ciudad universitaria, una universidad de una ciudad próspera, una ciudad importante para Roma. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Esto cambió la perspectiva de este comandante romano. ¿Por qué? Porque ya no era cualquiera, no era un malhechor, no era cualquier persona, porque en el momento en que él dijo, soy ciudadano de Tarso, romano, y de una ciudad grande y hablo griego, ya esto le cambió el estatus. Digo, no, sabe, aquí algo está pasando porque no es quien yo creía que era. Y Pablo le dice, una pregunta. ¿Vos me darías chance de que antes de que entremos a la fortaleza poder hablar con el pueblo? ¿Ok? Y después de esta presentación le dice, ok, Hechos 20:40. Cuando él se lo permitió,
Pablo, de pie en las gradas, posiblemente ya se había recuperado y podía ponerse de pie, hizo señal con la mano al pueblo y se hizo un gran silencio. Todos estaban atentos a ver qué era lo que iba a decir Pablo. Y comenzó a hablar en lengua hebrea diciendo, y aquí termina el capítulo número 21. Si usted quiere saber qué fue lo que dijo Pablo, uno lo veremos en el video de la próxima semana o siga leyendo el capítulo. Va a ver que es súper interesante lo que Pablo va a decir y va a ver cómo Pablo va a ir haciendo y cómo Dios va a ir respaldando y va a ir cuidando a Pablo durante todo este tiempo de encarcelamiento. Entonces, la próxima semana veremos y estudiaremos lo que Pablo le dijo a estos judíos que lo habían golpeado, que lo querían matar, que lo llevaron en manos de los romanos. Esto es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Entonces, aquí empieza una nueva etapa de Pablo. Y van a ver cómo es una de las etapas donde Dios va a hacer más maravillas y prodigios en la vida de Pablo que antes en todo su ministerio. ¿Por qué? Porque aquí ya no vamos a ver a Pablo el misionero. Vamos a ver a Pablo en esas luchas personales en su vida. ¿Ok? Entonces, les dejo de tarea seguir leyendo capítulo 22. Por eso también muchas veces les he dicho que la Biblia no fue escrita en capítulos, ¿verdad? Originalmente era un solo texto. Pero en algún momento, ya también se lo hemos visto, se había dividido en capítulos, en versículos para un mejor entendimiento y enseñanza. Pero cuando leemos capítulos nos quedamos así, como, ¿y qué va a pasar? Continuará, ¿verdad? Pero por eso es que es mejor a veces leer historias que leer capítulos. ¿Sí? Entonces, si usted quiere llegar y aprender un poco más de la Biblia, mi recomendación es lea historias, no lea capítulos, ¿verdad? Haga estudios de historias, no estudios de capítulos, porque si no, entonces usted se va a quedar con información faltante y a veces desvinculamos todas las cosas de qué fue lo que pasó. Pero entonces, con eso quedamos. Oremos para cerrar esta sesión del día de hoy. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque realmente nos enseñas cada vez que venimos a tu palabra y hoy a través de esta historia de Pablo hemos visto de que tenemos que saber que tu voluntad es perfecta, saber que tu voluntad está en medio de cada situación, que aunque nosotros veamos un panorama oscuro, que aunque veamos un panorama difícil, caminarás con nosotros, estarás con nosotros y tu voluntad se va a hacer en nuestra vida, porque nosotros creemos en ti, porque nosotros confiamos en ti, porque nosotros sabemos lo que trae el tener una vida en Cristo. Así que te pedimos, Señor, de que nos enseñes a cada paso a seguir confiando, a seguir creciendo. Gracias también por todo esto que hemos aprendido el día de hoy a través de este capítulo número 21 y que podamos, Señor, seguir meditando durante el resto de la semana en estas cosas y que tu Espíritu nos siga enseñando a cada momento. Así que, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos la próxima semana. Pongan algún comentario para saber que andan por ahí y poder saludarlos. Así que hasta luego y que el Señor los bendiga.